Bienvenidos a la asignatura Técnicas de Estudio, Gramática y Oratoria. Con ustedes nuevamente Ricarda Tolapaki. Recordando que en la clase 1 nos referimos a la conceptualización del aprendizaje como un proceso mental, vital y personal, que es algo que determina nuestra propia forma de ser, nuestra carta de presentación frente a los demás. Además, siendo el aprendizaje parte del ser humano, al igual que la educación, se sustenta en sus fundamentos que los hemos explicado. También nos hemos referido que es importante la motivación, la planificación para cumplir los retos como la visión que nos proponemos. Con todo lo referido en esta clase estudiaremos los factores que inciden en el estudio. Es importante disponer de un lugar para estudiar tranquilo, silencioso y relativamente libre de distracciones e interrupciones, y donde se tenga todo el material de estudio relacionado para trabajar. Es decir, nos referimos que es importante las condiciones física-ambientales. Por lo tanto, es aconsejable comenzar a estudiar tan pronto te sientas en tu mesa de trabajo. En poco tiempo esto se convertirá en un hábito saludable y encontrarás que, con facilidad y de modo casi automático, te dispondrás a estudiar cada vez que acudas a tu mesa de trabajo. Siguiente aspecto importante se refiere a las condiciones físicas personales. El sueño. Es importante dormir lo suficiente, aproximadamente 8 horas como promedio, según estudios científicos, para tener un descanso y recuperar las energías perdidas en la jornada diaria. Es cierto que hay diferencias individuales en cuanto a las horas necesarias para dormir, debido a que el organismo ofrece una señal para conocer el tiempo que uno requiere de sueño. La señal es el estado físico y mental que experimentamos cuando nos levantamos. Generalmente, la prueba de que el organismo está sano y de que ha tenido el tiempo suficiente para reponerse consiste en sentir al levantarse un estado de descanso, vigor, placidez y frescura, así como una predisposición para realizar el estudio o el trabajo del día. El descanso y la relajación se refiere a otra forma de reponer nuestras energías. Es aconsejable descansar algunos minutos después de cada hora de estudio o trabajo. El trabajo o estudio incesantes sin interrupción para el descanso pueden disminuir la eficiencia y el rendimiento, además de afectar a nuestra salud. La necesidad del ejercicio físico contribuye poderosamente a mantener y mejorar la salud del cuerpo. Especialmente el estudiante que emplea largas horas de vida sedentaria, sentado en la clase y estudiando, necesita como compensación practicar algunos minutos al día ejercicios físicos. Las condiciones psicológicas para el estudio se refieren a la atención, la concentración, la distracción. Los problemas de distracción y la falta de atención son comunes a muchos estudiantes. Así, encuestas efectuadas entre estudiantes demostraron que la falta de concentración es el más común de los hábitos deficientes de estudio. Existen muchos conceptos respecto a la concentración. Por ejemplo, concentración es centrar la atención en una determinada situación. Se puede decir que es poner toda la atención en un punto determinado, tener un objetivo hacia el cual dirigimos toda nuestra atención para obtener un resultado. La distracción se da por la falta de atención a lo que se está haciendo. Es causada por el cansancio físico o mental y ocasiona el olvido de lo estudiado. Existen factores que inciden a la hora de concentrarse, como los factores físicos. Por ejemplo, el curso de Brenda es muy amplio y hace mucho frío. Factores psicológicos. Por ejemplo, Leo no estudia porque piensa que ya se aplazó y cree que ya no tiene opción. Factores fisiológicos. Ejemplo, Mari no puede estudiar porque le duele la cabeza. Existen estudiantes que estudian su texto 3 a 4 horas de corrido, lo cual no siempre es provechoso. En este punto es importante tomar en cuenta que no se debe estudiar de corrido 2 o 3 horas. La explicación es: cuanto mayor tiempo estemos concentrados en una actividad, la fatiga física y mental se irá incrementando, por lo cual nuestro nivel de concentración irá disminuyendo en detrimento de la comprensión. El nivel de concentración va disminuyendo con el tiempo de estudio, sin pausas. Después de leer interrumpidamente durante 3 horas, la concentración baja considerablemente. Estudios realizados sobre el tiempo de concentración nos permiten afirmar esta situación, como muestra en la gráfica. Es mejor estudiar en periodos cortos de 25
a 40 minutos máximo, con un breve descanso de 3 a 5 minutos. Esto ayuda a que nuestra concentración vuelva a retomar oxígeno. La memoria. Básicamente, se puede decir que es un proceso de almacenamiento y recuperación de la información, básico en el aprendizaje y en el pensamiento. Los psicólogos distinguen 4 tipos de recuerdo: reintegración, que supone la reconstrucción de sucesos o hechos sobre la base de estímulos parciales que sirven como recordatorios. Reproducción es la recuperación activa y sin ayuda de algún elemento de la experiencia pasada, por ejemplo de un poema memorizado. Reconocimiento se refiere a la capacidad de identificar estímulos previamente conocidos. Reaprendizaje muestra los efectos de la memoria. La materia conocida es más fácil de memorizar una segunda vez. Existen pocos datos sobre la fisiología del almacenamiento de la memoria en el cerebro. Algunos investigadores sugieren que la memoria se sitúa en localizaciones específicas y otros que la memoria implica a amplias regiones cerebrales que funcionan conjuntamente. Los teóricos también proponen diferentes mecanismos de almacenamiento para la memoria: a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo tiene una capacidad muy limitada, tanto en volumen de almacenamiento como en tiempo de permanencia. La información se puede mantener en la memoria a corto plazo mediante la repetición. Por ejemplo, cuando nos dicen un número de teléfono y lo vamos repitiendo hasta encontrar un papel donde apuntarlo. En cambio, la memoria a largo plazo es prácticamente ilimitada, tanto en capacidad como en duración. Si quieres recordar algo por siempre, necesitas hacer repasos según el tiempo que se sugiere a continuación. Repaso para nunca olvidar la información. Después de aprender un conocimiento nuevo y para nunca olvidarlo, debes hacer un repaso antes de las 24 horas, hacer un repaso antes de 1 hora, hacer un repaso después de 4 semanas, hacer un repaso después de 3 semanas, hacer un repaso después de 6 semanas, hacer un último repaso después de 12 meses. Este tipo de información que tú recibes necesita ser analizada, necesita ser sintetizada, reflexionada, para que la información se convierta en conocimiento y pase a la memoria a largo plazo.